corteza premotora, teníamos que, acá, su principal función es crear la imagen, ¿sí? Y con el ala motora suplementaria nosotros podíamos hacer el movimiento del lado contralateral, o podemos controlar ambos lados del cuerpo. A partir de la corteza motora van a bajar unas vías descendentes que traen información desde la corteza cerebral hacia la médula y hacia distintas partes del encéfalo. Es decir, lleva información motora. ¿Para qué? Para que finalmente se controlen músculos. Esa es la idea. A través de la vía piramidal es la vía principal. Es la más principal y tenemos dos vías. Una que es la córtico-espinal y otra vía que es la córtico-nuclear. Si dice córtico-espinal, va del cerebro, de la corteza, hacia la médula espinal para controlar los músculos del hombro para abajo. Todos los músculos. Ahora, los que son de la vía córtico-nuclear van de la corteza cerebral motora hacia los núcleos de los pares craneales. ¿Sí? ¿Cuáles son los núcleos que no participan? 1, 2 y 8. El resto de los pares craneales se encarga de mover algún músculo. Entonces, desde la corteza hacia el núcleo para mover músculos de la cabeza y el cuello. Esa era la vía piramidal. La vía córtico-espinal a su vez se divide en anterior y lateral. Lateral es la principal. ¿Por qué? Porque hace su cruzamiento a través de la pirámide vulvar, ¿sí? Ahora, esa es la lateral, 90%. La anterior va directo desde la corteza, baja por el mismo lado del bulbo y recién en la médula espinal hace su cruzamiento del lado contrario. Todos al final cruzan. El nivel nomás lo que cambia. El lateral cruza en el bulbo raquídeo, la decusación piramidal, y el anterior cruza a nivel de la médula espinal. ¿Sí? ¿Para qué van a servir? Principalmente la vía córtico-espinal o el tracto córtico-espinal lateral sirve para los músculos más distales, ¿sí? Y la vía córtico-espinal anterior sirve más para los troncos axiales, ¿sí? Bueno, después tenemos otro concepto. ¿Por qué siempre a él? Perdón. Bueno, ¿por qué se llama piramidal la vía? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué capa de la corteza cerebral se encuentran las células de Betz? En la quinta capa, ¿sí? De superficie a profundidad, la quinta capa se encuentran las células de Betz que tienen forma de pirámide, ¿sí? Bueno, a partir de ahí entonces va a descender el axón. Y nosotros tenemos principalmente dos motoneuronas. ¿Dónde vamos a encontrar a la primera motoneurona? Primera motoneurona. En la corteza cerebral, ¿sí?
Puede estar en la motora primaria, premotora, suplementaria, somatosensitiva. ¿Sí? En la corteza cerebral. Ahí vamos a encontrar la primera motoneurona, que va a mandar ahí en la sustancia gris de la corteza cerebral, está el cuerpo neuronal y después va a bajar el axón. Ese axón tiene que hacer sinapsis con la segunda motoneurona. ¿Dónde encontramos la segunda motoneurona? En el asta anterior de la médula espinal, siendo una motoneurona alfa principalmente, puede ser gamma también, pero principalmente motoneurona alfa. Bueno, eso es si estamos hablando de la vía córtico-espinal. Y si hablamos de la vía córtico-nuclear, ¿dónde encontramos a la segunda motoneurona? En el núcleo del par craneal. Y a partir de ahí entonces llegan hacia los músculos, la información motora llega al músculo cuando el axón libera su acetilcolina para que inicie la contracción del músculo al que van a llegar. Diciendo que no se nota, pero bueno. Entonces ahí hicimos toda la vía principal, que es la vía piramidal. Ahora viene la vía extrapiramidal. La extrapiramidal es todo lo que no sea piramidal, o sea, el resto. Ese, como les digo, es el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin que van a estudiar el próximo año. Hay un linfoma de Hodgkin y lo que no es Hodgkin, el resto, no Hodgkin. O sea, no sé por qué la clasificación, pero así. Esto es casi parecido. ¿De qué se trata esta vía extrapiramidal? En este caso, la primera motoneurona puede encontrarse también en la corteza cerebral o en alguna estructura del diencéfalo o el tallo encefálico. ¿Qué quiere decir? Puede encontrarse en el tálamo, puede encontrarse en los núcleos de la protuberancia, del bulbo, del mesencéfalo. Entonces, la primera motoneurona varía su lugar de origen. Esa es la diferencia. Inclusive en el cerebelo y todo puede estar la primera motoneurona. Acá dice extrapiramidal porque está constituida por axones que no forman parte de la vía piramidal, ya que no se decusan a nivel del bulbo raquídeo. Nosotros en la siguiente clase vamos a estudiar lo que son los núcleos de la base, o sea, realmente se llaman ganglios basales. Pero recuerdan que ganglios nosotros usábamos en cuerpos neuronales, el sistema nervioso periférico. Y hablamos de núcleos cuando son cuerpos neuronales, el sistema nervioso central. Entonces, es mal llamado ganglios. Realmente son un conjunto de núcleos. Núcleos que se encuentran en el tronco encefálico. Entonces, tenemos los principales núcleos de la base o ganglios de la base. Tenemos aquí al núcleo caudado, este que está en azulcito, ¿sí? Este es una vista lateral en el diencéfalo. Tenemos al núcleo caudado. Después tenemos el núcleo lenticular. En el núcleo lenticular tenemos dos subnúcleos, por decirlo. El núcleo lenticular está formado por el globo pálido y el putamen. Acá se ve al putamen, a ese sí se le puede ver. En una vista sagital es donde podemos ver aquí otra vez al núcleo caudado, que sería esta colita, ¿sí? Aquí al núcleo caudado, y el putamen se lo ve aquí lateralmente. Medial al putamen vamos a encontrar aquí en verdecito al globo pálido, ¿sí? Por bien otra vez internamente al globo pálido encontramos el tálamo. El tálamo no hace parte de los núcleos de la base, pero es un punto de referencia porque inferior al tálamo vamos a encontrar la sustancia negra o sustancia nigra
Y los núcleos, acá en celestito, los núcleos subtalámicos. Vamos a ver. Acá. Entonces, el que está marcado en azul es el núcleo caudado, el que está marcado en rojo es el putamen, el que está internamente es el globo pálido. Luego tenemos debajo del tálamo la sustancia negra y por debajo de la sustancia negra los núcleos subtalámicos. O sea, están en íntima relación. Después nosotros vamos a estudiar todas las funciones de cada uno de estos núcleos. ¿Qué es lo que estudiamos en la vía extrapiramidal? La unión, o sea, mejor dicho, el trayecto que hace el axón. ¿Sí? Eso es lo que estudiamos en la vía extrapiramidal. ¿Y para qué nos sirve? La vía extrapiramidal ayuda a la piramidal en el movimiento, es como que la vía que da el soporte, porque nuestro cuerpo es tan maravilloso y perfecto que no depende todo de una sola, de un solo órgano o de una sola vía. Porque ¿qué pasa si depende solo de uno? Si se lesiona eso, nos jodimos. Entonces, es como que las estructuras van actuando en coordinación, en relación, para que finalmente pueda dar un movimiento natural. Entonces, eso es lo que hace la vía extrapiramidal. Participa en el inicio de los movimientos voluntarios en colaboración con la vía piramidal y regula la producción de movimientos automáticos y del tono muscular. Es decir, se encarga de la contracción voluntaria, ¿sí? Y de la contracción, no podemos decirlo involuntaria al tono, pero ¿recuerdan lo que es el tono muscular? Grado de contracción propia del músculo. ¿Sí? El músculo tiene un cierto grado de contracción. ¿Por qué? Porque si no mantiene el cierto grado de contracción, el músculo va a ser flácido, va a caer, no vamos a poder mantener la posición. Entonces, en una contracción no enérgica, porque la contracción voluntaria es una contracción enérgica, ahí sí empiezan a despertarse todas las motoneuronas alfa. Ahora, cuando hablamos de tono muscular, estamos hablando de la función de las motoneuronas gamma, ¿sí? Que son más estables, más lentas. Bueno, entonces, vamos a ver cómo a partir de estos ganglios basales van a salir sus axones. Y así tenemos 5 vías que se pueden citar entre la vía extrapiramidal. Acá dice el tracto rubroespinal, por su nombre. ¿De dónde a dónde creen que va a ir la vía? Rubroespinal. Rubroespinal. Espinal, la médula espinal. Medio punto, medio punto. Medio punto tiene. Muy bien. El núcleo rojo. El tracto retículo espinal va del núcleo rojo que se encuentra en el mesencéfalo, va, después vamos a ver el trayecto, pero va del núcleo rojo hacia la médula espinal. ¿Sí? No, la mayor parte de las veces interactúa con una interneurona. ¿Sí? Entonces, rubro espinal quiere decir del núcleo rojo hacia la médula espinal. Ahora, el tracto retículo espinal, ¿de qué creen que se trata? Retículo espinal pontino y retículo espinal vulvar. Desde las retículo espinal. Desde la formación reticular. Desde la formación reticular del puente y del bulbo van a salir unas vías que van a ir hacia la médula. Desde la formación reticular hacia la médula. El tracto vestíbulo espinal. ¿De dónde a dónde? Acá tenemos el
retículo espinal. Acá el bulbo, o mejor el bulbo, el vestíbulo espinal. ¿De qué se trata? Del aparato vestibular, que es el aparato del equilibrio, de la audición, ¿sí? Entonces va a descender también hacia la médula. Después, el tecto espinal, de estos dos no habla mucho. Es más, el olivo espinal ya casi se le quiere quitar de las bibliografías porque mucha función no tiene y no se sabe luego si realmente existe. Pero bueno, el libro lo menciona. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a ver un poquito cada una de ellas. Bueno, vamos con el rubro espinal, o mejor, más completamente llamado córtico rubro espinal. ¿Por qué? Porque va desde la corteza cerebral, ¿sí? Desde la corteza cerebral hacia el núcleo rojo del mesencéfalo, ¿sí? Y luego, acá, desde la corteza cerebral hasta el núcleo rojo del mesencéfalo, ¿sí? Esa es como su primera sinapsis, ¿sí? Y acá se le suele llamar córtico rubral, desde la corteza hasta el núcleo rojo. Entonces, realmente la primera neurona de esta vía se encuentra acá en el núcleo rojo. Y luego estas neuronas van a enviar su axón, ¿sí? Van a enviar su axón por todo el tronco encefálico, ¿sí? Hasta llegar al asta anterior, hasta llegar al asta anterior de la médula espinal. Algunas vías, algunas fibras de este tracto rubro espinal va a enviar como que colaterales al cerebelo y a otras partes del tronco. Puede llegar a ser eso también. Entonces dice, el origen es en la corteza motora primaria, ¿sí? También van a partir desde el núcleo rojo, ¿sí? Corteza motora primaria y núcleo rojo. Ahí encontramos la primera neurona. Luego dice, el núcleo rojo pasa del lado opuesto en la decusación tegmental ventral, es decir, en el mesencéfalo mismo ya está la decusación de esta vía. Es decir, que esta vía va a ir a actuar sobre el lado contrario del cuerpo, ¿sí? Entonces, esta no alcanza el bulbo para decusarse. La decusación ya lo hace en el mesencéfalo. Y ahora, pasando ya del otro lado, entonces va a poder descender por todo el tallo encefálico hasta llegar al asta anterior de la médula espinal. Y ahí en el asta anterior se va a colocar delante de lo que es el tracto córtico lateral de la vía piramidal. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces va a descender por aquí. Va a descender, si salió por acá, va a hacer su cruzamiento en el mesencéfalo, va a cruzar del lado contrario, va a descender por todo el tallo encefálico y va a descender por la columna blanca lateral. Y de la columna blanca lateral va a encontrar y va a hacer sinapsis con una interneurona. Puede hacer directamente sinapsis con una motoneurona, pero lo más común es que haga sinapsis con una interneurona y la interneurona vuelva a hacer sinapsis con una motoneurona y esta motoneurona envía su axón por la raíz anterior del nervio y ese nervio viaja hasta el músculo, en el músculo libera acetilcolina y ahí se contrae el músculo. ¿Sí? Entonces, es una de las características.
Bueno, ¿para qué me sirve esta vía rubroespinal o córtico rubroespinal? Dice, en esta vía se encuentra la representación topográfica de todos los músculos del cuerpo, es decir, es un mapa muscular. En este mapa muscular, al igual que la información que sale de la corteza motora primaria, que también tiene guardado todos los músculos del cuerpo, solamente que esta vía rubroespinal puede provocar la contracción de un solo músculo o de un grupo pequeño de músculos. A diferencia de la vía piramidal, vamos a ver. Ay, no sé dónde está. Bueno, no me acuerdo dónde dice, pero la vía piramidal no puede mover solo un músculo. La vía piramidal mueve un conjunto de músculos que realizan una determinada función. En cambio, la extrapiramidal sí puede mover un solo músculo porque es solamente complementario a la piramidal. Sí puede mover un músculo o un pequeño grupo, ¿sí? Además, vamos a ir viendo que cuando salen de los ganglios de la base tienen mucho que ver con la coordinación, la postura y el tono. Entonces, esa va a ser otra de las funciones de lo que es la vía extrapiramidal. Entonces, una de sus primeras funciones es contracción de un pequeño grupo de músculos o de un solo músculo. Otra función es, le dice, la transmisión de señales desde la corteza motora hacia la médula. Ahí está lo que le hace el soporte a la vía piramidal. Y por último, esto es lo que tienen que tener en cuenta. El córtico rubroespinal tiene la función de estimular los flexores e inhibir los extensores. Entonces, excita músculos flexores e inhibe a los músculos extensores. Los músculos extensores también son llamados de músculos antigravitacionales. ¿Qué quiere decir? Para que nosotros podamos estar parados en bipedestación y que la gravedad no nos haga caer, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener activados los músculos extensores. Extensores del miembro superior, extensores del tronco, extensores del miembro inferior. Entonces, la estimulación de los músculos extensores son llamados de antigravitacionales. En este caso, la vía rubroespinal nos ayuda a mantenernos de pie. Nos ayuda a mantener esa antigravedad. ¿Por qué? Porque su función es estimular los flexores, ¿sí? Flexión del cuerpo. Entonces, un ratito quiero que miren. The Bluetooth device is ready to pair. Lo siento. The Bluetooth device ¿Qué? is connected successfully. O un grupo de... No, esa es la rubroespinal, la que es una vía de la extrapiramidal. ¿Sí? Quiero que se fijen en el inicio mismo, ¿sí? Las palabritas que dicen acá, que va a salir el amarillo que sale del núcleo rojo
¿sí? Y el verdecito que sale del texto. Estamos a nivel del mesencéfalo, sale del núcleo rojo. Va a descender por el tronco encefálico, primero por la protuberancia y después por el bulbo. Ahí está. Es el tracto rubroespinal. Después ese otro tecto espinal es el otro. Ahí baja el bulbo. No se cruza porque ya se cruzó en el mesencéfalo. Y baja por toda la médula espinal por su columna lateral. Bueno, la parte donde sale por la vía, por la raíz, no corresponde, pero por lo menos el trayecto. Muy bien, entonces, la rubroespinal, ¿cuáles son sus funciones principales? Contracción de un pequeño grupo de músculos o un solo músculo y contrae flexores e inhibe extensores, ¿sí? O antigravitacionales. Muy bien. Vamos a la segunda vía, que es la retículo espinal. Si sale de la formación reticular de la protuberancia, se va a llamar retículo espinal pontino, si sale de la protuberancia. Y si sale del bulbo, retículo espinal vulvar, ¿sí? Entonces dice, en todo el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo y el tálamo, existen ciertas neuronas que en su conjunto se conocen como formación reticular. Lo que nosotros vamos a ver es principalmente la formación reticular del tronco encefálico, que es mesencéfalo, puente y bulbo, principalmente, ¿sí? Vamos a ver el primero. El retículo espinal pontino. Su primera neurona o su primera motoneurona se va a encontrar aquí vamos a mirar, en la formación reticular de la protuberancia. ¿Sí? Formación reticular de la protuberancia. ¿Qué sería esas flechitas? Aquí yo no. Acá. Ay, no puedo marcar. Bueno, si acerco ya se pierde mi cursor. Acá. De la protuberancia y aquí es del bulbo, ¿sí? Formación reticular de la protuberancia. Ahí está su primera neurona. Después va a descender ahí sin cruzarse, fíjense que desciende sin cruzarse hasta el cordón anterior de la médula espinal. Le vamos a buscar acá. Fascículo retículo espinal pontino, es este. ¿Sí? Entonces desciende por la columna anterior de la médula espinal. Y una vez que se encuentra en la columna anterior, va a pasar al
asta anterior. Y en el asta anterior se encuentra la segunda neurona. ¿Sí? Entonces hace sinapsis con las motoneuronas alfa y gamma del asta anterior. Y de ahí sale el axón y va hasta el músculo. ¿Cuál es la función de este fascículo retículo espinal, en este caso retículo espinal pontino? En este caso, sí se excita los músculos extensores, ¿sí? Se excitan los músculos extensores, entonces se contrae. ¿Cuáles son estos músculos extensores o antigravitacionales? Músculos de la columna vertebral, o sea, del tronco, ¿sí? Del cuerpo, y los músculos extensores de las extremidades superiores e inferiores. Entonces, el retículo espinal pontino estimula los músculos antigravitacionales. Excitación y contracción de músculos extensores del tronco y de los miembros. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ahora, el retículo espinal vulvar sale aquí del bulbo raquídeo. En este caso, algunas fibras cruzan del lado contrario y otras descienden sin cruzarse. Y luego van a la médula también hacia el cordón o columna anterior. De ahí hace lo mismo, columna anterior, y hace sinapsis con las motoneuronas del asta anterior de la médula espinal. De ahí sus axones salen por la raíz anterior y van al músculo. ¿Cuál es su función de esta vía retículo espinal vulvar? ¿Sí? Bueno, no, este era, perdón. Este es el vestíbulo. Acá es. El retículo espinal vulvar tiene que descender por la columna lateral. Bueno, ahora, desde aquí, pero hace lo mismo. Lo único que cambia es que desciende por la columna lateral, pero hace sinapsis también con el asta anterior, con las motoneuronas del asta anterior. ¿Cuál es la función de este fascículo retículo espinal vulvar? El pontino excitaba a los músculos antigravitacionales. El vulvar inhibe a los músculos antigravitacionales. Entonces, al inhibirlo, esos músculos se relajan. ¿Sí? El pontino excita antigravitacionales, el vulvar relaja o inhibe a los antigravitacionales. ¿Sí? Lo peor es que yo me imagino las pocas neuronas de ustedes en su cerebro. ¿Sabe? El monito de los Simpsons, tipo. Ay, gente, les prometo que ya va a terminar. La mayoría sale más del puente y del bulbo. ¿Sí? Tiene algunas pequeñas conexiones, pero hace nomás otra vez sinapsis con la protuberancia. No es que sale directo del mesencéfalo. El que sí sale directo del mesencéfalo es del núcleo rojo, que es el rubro espinal. Bueno, el vestíbulo espinal.
Fíjense que acá hay un pequeño oído. ¿Por qué? Porque el nervio vestibular junto con el aparato vestibular que está localizado aquí a nivel de la protuberancia y el bulbo, ¿sí? Esto generan informaciones motoras para la audición, ¿sí? Aquí tenemos al núcleo vestibular. Entonces, todas las informaciones van a ir llegando al núcleo vestibular. Y desde ese núcleo vestibular, ¿sí? Va a ir descendiendo la información. Entonces, la primera motoneurona se encuentra aquí en el núcleo vestibular entre la protuberancia y el bulbo, ¿sí? ¿De dónde va a recibir la información? Del nervio vestibular y del cerebelo. Del cerebelo también un poquito. De ahí va a generar lo que es el tracto vestíbulo espinal. Entonces, desde este núcleo vestibular va a descender hacia la médula, ¿sí? Solamente que al igual que el retículo espinal que teníamos puntino y vulvar, el tracto vestíbulo espinal se divide en medial y lateral. En medial y lateral se va a dividir. Ya vamos a ver cómo. Vamos a cargar la batería que no se acabe. Bueno, entonces, desde este núcleo vestibular van a descender el tracto, ¿sí? Sin cruzarse por el bulbo. Va a descender directo hacia la médula espinal. Y entonces, vamos a tener dos tractos, ¿sí? Van a ir descendiendo estos dos tractos y aquí vamos a tener al fascículo vestíbulo, el que está en celestito. Ahí, el que está bien pegado a la columna anterior, entonces tenemos el fascículo vestíbulo espinal medial, ¿sí? Y luego en amarillito tenemos el fascículo vestíbulo espinal lateral. Ambos descienden sin cruzarse por la columna blanca anterior de la médula y van a hacer sinapsis con la segunda neurona que se encuentra en el asta anterior, ¿sí? Aquí. Este que es el vestíbulo espinal medial y este que es el vestíbulo espinal lateral van a hacer sinapsis especialmente con las interneuronas que se encuentran aquí. Y luego después todo es parecido, sale hacia el músculo por la raíz anterior, donde lo que varía, la columna blanca por la cual desciende y si hace sinapsis con la motoneurona o con la interneurona. Esa es la diferencia. ¿Qué funciones van a cumplir estos tractos o vías vestíbulo-espinales? Como traen información desde el oído interno y desde el cerebelo, ¿sí? Van a excitar a los músculos extensores y van a inhibir a los flexores. De manera a que, como sale del nervio vestibular y del cerebelo, entonces tiene que ver la información con el equilibrio. Recuerden que el aparato vestibular y el cerebelo son parte de los órganos del equilibrio. Entonces, para mantenernos equilibrados, nosotros tenemos que tener activos nuestros músculos antigravitacionales. Entonces, el tracto vestíbulo espinal se va a encargar de excitar los antigravitacionales e inhibir a los músculos flexores.
¿sí? Para poder mantenernos de pie y de esa manera mantener el equilibrio, ¿sí? Ahora, el otro tacto es el tacto espinal, ¿sí? La segunda motoneurona, la mayoría son interneuronas de la comisura gris o sustancia gris de la médula espinal. No me gusta esta palabra, le voy a cambiar un ratito. Entonces, el vestíbulo espinal tiene que ver con el aparato vestibular, aparato del equilibrio, ¿sí? La información viene del cerebelo y del oído, a través del nervio vestibular. Ahora, el tacto espinal tiene que ver con los ojos, ¿sí? Entonces, para mantener el equilibrio, nosotros muchas veces tenemos que mirar la zona. Podemos también mantener el equilibrio sin la capacidad de ver, pero mejora el equilibrio con la visión, ¿sí? Entonces, la primera neurona de este tracto tectoespinal se encuentra en el colículo superior del mesencéfalo. Recuerden que los colículos son cerebelosos, superior tiene relación con el mesencéfalo, el medio con el bulbo, y, perdón, con la protuberancia, y el inferior, el colículo inferior, tiene relación con el bulbo, protuberancia, así, superior, mesencéfalo, medio, protuberancia, e inferior, bulbo. Vamos a ver ya cerebelo y ahí va a tener sentido. Entonces, la primera motoneurona o la primera neurona se encuentra aquí en el colículo superior del mesencéfalo. Ahí ya cruza de lado, cuando es el mesencéfalo ya hace su cruzamiento o su decusación. La información va a descender aquí por el tracto tectoespinal, ¿sí? Va a descender por la columna blanca anterior y va a ir hacia el asta anterior. Acá. Desciende aquí por la columna blanca anterior y va a ir hacia la médula espinal haciendo sinapsis con el asta anterior. Y en el asta anterior su segunda neurona se encuentra en las motoneuronas alfa o gamma de esta asta anterior. ¿Cuál es la función del tacto espinal? Dice, estas fibras están vinculadas con los movimientos posturales reflejos en respuesta a estímulos visuales, ¿sí? Movimientos posturales reflejos. Que por ejemplo ustedes tienen, cuando ustedes van caminando, ¿sí? Y encuentran un árbol. ¿Ustedes qué hacen? Normalmente te desvías, ¿verdad? Y es automático. Te encontrás, te desvías y continúa tu camino. O no sé si alguna vez les pasó que dirigiendo dentro del carro, está dentro del carro y viene así una rama. ¿Y qué va a hacer la rama? La rama va a golpear el carro, no te va a golpear a vos. Pero automáticamente uno, dentro del carro. Es como que una respuesta reflejo para evitar la lesión. ¿Sí? Entonces, gracias a la visión que estamos teniendo. Sí, eso es lo que hace la vía tectoespinal. Movimientos posturales, reflejos debido a la visión, debido a lo que vemos. ¿Sí?
Y por último, el tracto olivoespinal, que va desde el núcleo olivar inferior del mesencéfalo, va acá, núcleo olivar inferior del mesencéfalo, va a decusar también, todo lo que es el mesencéfalo se hace su decusación. Desciende hasta el asta anterior de la médula espinal, ¿sí? Y ahí hace sinapsis con la segunda neurona, que son motoneuronas gamma. Entonces, cuando es motoneuronas gamma, estamos hablando de tono muscular. ¿Sí? La función entonces es estimular o ayudar a mantener el tono muscular. Ay. No puedo mover. Es el vestíbulo espinal, el tecto espinal, lo que usted necesita. Perdón, el olivo espinal, ahí está. Y por último nosotros tenemos que en el tronco encefálico, recuerdan que también estaba el centro de la respiración, el centro de la temperatura, el centro de la frecuencia cardíaca, pero esos son más sistema nervioso autónomo, ¿sí? Pero también vale recordar que en este tallo encefálico se encuentran esas funciones, no solo para la parte motora, sino también para la parte autónoma. ¿Qué, por ejemplo, encontramos como parte motora? Aquí, control del equilibrio, de movimientos musculares de los ojos, de movimientos de secuencia del cuerpo, o sea, de los movimientos del cuerpo. Entonces, todo esto es la parte motora. Pero también encontramos una parte autónoma que tiene relación con la respiración, el centro cardiovascular y la función gastrointestinal. Los compañeros que van a hacer gastrointestinal, vean si habla de esta parte del libro. ¿Sí? Para que se entienda de dónde sale la información del tronco encefálico hacia el tubo digestivo. Sí. ¿Sí? Entonces, eso. ¿Qué? Sí, en este caso va a ser músculo liso. Tiene algunas pequeñas diferencias, ¿sí? Pero la idea es casi la misma. La información va a descender, la información sensitiva va a subir, que va a decir el grado de estiramiento del intestino, del estómago, de las vías urinarias, ¿sí? Va a llegar la información al cerebro y va a enviar una respuesta motora que va a ser la constricción o la dilatación. Eso es lo que suele haber, constricción o dilatación.
que puede ser de los vasos sanguíneos, que puede ser del uréter, que puede ser del intestino, del estómago, ¿sí? Entonces, la idea es prácticamente la misma con algunas pequeñas diferencias. Sí. No caso, quando a pessoa tem um AVC e vai parar tipo, umas funções motoras contralateral. No caso, as funções extremidades já estão continuando funcionando, né? La vía extra, la que más se suele lesionar es la vía piramidal. La piramidal es la que más se suele lesionar porque es la vía principal. Es la que prácticamente trae la información principal desde la vía descendente. O sea, entre lo que es piramidal y extrapiramidal, la piramidal es la estrella de la vía descendente. Las otras auxiliares. Del lado izquierdo se va a ver afectado. Ahí varían mucho. Hay muchísimas pruebas para hacerlo con la extrapiramidal. Porque se le hacen pruebas físicas al paciente para determinar dónde estuvo la lesión. Clínicamente, porque vos tu diagnóstico tenés que hacerlo de forma clínica. Después confirmás con tus métodos auxiliares de diagnóstico, como una resonancia, una tomografía, pero se le hace al paciente pruebas clínicas que lo van a ver en semiología. Para hacer, hacer la evaluación de la vía piramidal y de la vía extrapiramidal. Es la piramidal. Porque recuerden las vías ascendentes, que era la lemnisco-medial y la anterolateral, esas eran las ascendentes. Ahora, las descendentes son las vías piramidales. O sea, gracias a estas vías piramidales se mueven todos los músculos del cuerpo. ¿Sí? Ya sea a nivel nuclear, ¿verdad? Que es cabeza y cuello, o a nivel medular, o sea, a nivel medular, espinal, que es todo desde cuello para abajo. Y ahí hay que ver si se lesionó, porque hay muchas veces que también hay parálisis de un lado del cuerpo, porque la lesión no es a nivel cerebral, sino es a nivel de la médula. Que también es una... Si, por ejemplo, la lesión estuvo del lado derecho en el cerebro, la alteración va a ser del lado, o sea, del lado izquierdo, la alteración va a ser del lado derecho. Pero si ya decusó, ya pasó bulbo y se lesiona, por ejemplo, del lado izquierdo, entonces las alteraciones van a salir del lado izquierdo. Si es antes de la decusación, va a ser el lado contrario. Si es después de la decusación, va a ser del mismo lado. Todo depende de dónde, porque muchas veces la lesión puede ser a nivel de algún accidente, o sea, algún traumatismo, que no sea solo en el cráneo. Bueno, vuelvan por favor 15 y 30. ¿Está bien?